Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Hola a todas y todos, estamos acá en un nuevo programa, este programa de salud, una iniciativa, ¿no es cierto?, del área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli. Agradecemos a todas y todos quienes nos están escuchando a través de las plataformas de Facebook de la Corporación Municipal, Facebook Corporación Panguipulli, en Instagram, Cormupa Panguipulli, y además de eso en el canal de YouTube Corporación Panguipulli. También agradecemos a las radios asociadas que colaboran en la transmisión de este programa, la Radio Lagos del Sur en el 103.7, la Radio Mega en el 96.3, y a las radios que también retransmiten este programa dentro de la semana, los días domingos. Enviamos un afectuoso saludo a la Radio Tralcalmapo de Tralcapuy, además de eso la Radio Acústica y la Radio Nativa. Le damos la bienvenida entonces a este programa que estamos realizando acá en la comuna de Panguipulli, en esta comuna tan hermosa, en estos días de invierno tan fríos. Y bueno, para no seguir redundando tanto, vamos a dar la presentación a mi compañero de trabajo, Rodrigo Manzano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludo a todos quienes nos están viendo a través de las plataformas que tú nombraste y a través, obviamente, de las radios de la comuna que gentilmente durante todos estos meses han estado también apoyando esta estrategia comunicacional que nace desde el Comité Asesor del Área de Salud Municipal. Muy bien, Rodrigo, gracias. Y bueno, quería contarles a todas y todos que tenemos una invitada especial hoy día, la doctora Muriel Ramírez Santana, médica epidemióloga. Ella, bueno, vive en el norte de nuestro país. Le damos la bienvenida. Muriel, ¿cómo está? Hola Ángela, hola Rodrigo, ¿cómo están? Bien, acá también hace frío en el norte, igual, pero bastante bien, trabajando y apoyando estas iniciativas locales para poder controlar esta pandemia, porque en realidad vamos a tener que controlarla de abajo para arriba, digo yo. Desde cada uno de nosotros y nosotras podemos actuar de ciertas maneras para ir evitando el contagio. Gracias Así por es, la Muriel. invitación. Gracias a usted, le agradecemos el tiempo para poder estar acompañándonos en este momento tan complejo, ¿no es cierto?, para nuestro país, para los territorios. Y bueno, voy a dejar a mi compañero Rodrigo que nos va a comentar, ¿no es cierto?, las razones por las cuales decidimos invitarla a este espacio. Gracias. Y bueno, saludarla también, Muriel, doctora Muriel. Nosotros tenemos el agrado de contar hoy día con usted. Yo, en lo personal, agradezco también que haya accedido a esta invitación. Sabemos lo difícil que han transcurrido durante todos estos meses para todos y todas, ¿no es cierto? Y entendemos también que su participación acá es relevante porque nosotros estamos cruzando estos últimos días, esta última semana, con ciertas decisiones que ha tomado el nivel central para nuestra región de Los Ríos y obviamente nuestra comuna de Panguipulli, una comuna al noreste de la región, con límite con Villarrica, con la novena región, límite también cordillerano con Argentina. Tenemos una comuna de características de alta ruralidad, con un vasto territorio, casi 3.000 y algo más de kilómetros cuadrados, con una población de casi 35.000 habitantes, con amplia distribución geográfica en el territorio. Y bueno, para nosotros es bastante, bueno, en primer lugar, una sorpresa estas medidas de desconfinamiento, ¿no? Estamos hablando de eso, de esta, nos parece más una prueba que algo que se base realmente en una ciencia que nos pueda definir como un proceso adecuado para nuestras poblaciones. Y bueno, en el caso de usted, yo tengo la posibilidad de haberla conocido como maestra, ¿no es cierto?, en el Magíster de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, hace unos años atrás. Usted, tengo entendido que sigue en La Serena, ¿no? Sí, En La Serena, bueno, tiene el logo atrás de la Universidad Católica del Norte. sí. Usted sigue ligada a la academia en el norte. También tenemos entendido que estuvo bien activa
en el contexto de asumir ciertos roles del punto de vista del asesoramiento epidemiológico y salubrista a los servicios de salud de esa región. Así que yo, en primer lugar, reiterar el agradecimiento y bueno, la idea es traerla a esta realidad un poco más sureña, más verde, ¿no? Más lacustre. Sí, conozco. Además Conozco de que conoce, Panguipulli. de que conoce Sí, Panguipulli. Pero es traerla un poco precioso. para que Precioso Panguipulli, sus lagos, los bosques, es maravilloso en realidad, sí. sí. Lindo lugar. Por eso también tenemos el rol de quienes trabajamos acá de tratar de tener este espíritu crítico para el cuidado de todo esto, ¿no? Porque la pandemia es algo que involucra los cuidados generales de una sociedad entera. Lo entendemos así por lo menos quienes estamos un poco al frente, que nos ha tocado un poco del rol acá en la comuna. Así que esa es un poco la invitación y la justificación. Eso, no sé, Ángela, si Sí, quiere. yo quería comentarles que, un poco contarles de mí, de mi motivación. Yo soy profesora en la Católica del Norte, en la Facultad de Medicina, desde hace como 10 años más o menos, pero antes de eso estuve 7 años trabajando en Médicos Sin Fronteras, en control de epidemias en diferentes países en Asia y en África. Y bueno, esa es una experiencia tremenda, porque ahí efectivamente en esos países los sistemas de salud son muy precarios y hay que trabajar más o menos haciendo medicina debajo del árbol. Y la prevención es lo más importante y que es lo que vemos muchos epidemiólogos y saludistas que se ha dejado de lado en esta pandemia en nuestro país, la prevención. Entonces, ¿qué significa prevenir? Para este caso significa actuar tempranamente cortando el contagio. Eh, Acá como que todo se ha centrado en los ventiladores y en realidad ahí ya estamos llegando tarde, porque no estamos evitando el contagio. Entonces, yo sobre todo ahora con lo que se ha comentado en relación con esto del desconfinamiento, ¿no es cierto? Eso significa abrir una puerta a más contagio y por lo tanto es importante que cada una y cada uno de nosotros podamos tener una acción para evitar contagiarnos y para poder a lo mejor profundizar en esas medidas que cada uno puede tomar en su casa, en su hogar, en su lugar de trabajo, para evitar el contagio. Ahora a mí, como que esto del desconfinamiento eh, me hace cuestionar por qué le hablan de desconfinamiento cuando en realidad no ha habido cuarentena. Eh, una cuarentena real, efectiva, en que se disminuya la movilidad y el contacto entre las personas. Eso, bueno, en mi región tampoco hemos tenido cuarentena. Eh, una medida que se tomó tempranamente en el país, ¿no es cierto?, fue decretar este decreto de emergencia sanitaria y se prohibieron algunas cosas, pero eso no cortó la movilidad. Entonces, realmente, cuando uno habla de desconfinamiento, está hablando de volver a salir a la calle, cosa que en realidad no ha dejado de ocurrir en muchas comunas, en muchas partes del país. Eh, entonces, claro, esto se trata de qué? De abrir las medidas que se tomaron inicialmente, ¿no es cierto? Y eso significa que se van a volver a abrir lugares de espacio público, y eso significa contacto entre las personas y eso puede traer un aumento de contagio en un tiempo, eh, porque además esta es una enfermedad que tiene, demora en desarrollarse. Eh, Desde el momento que una persona se contagia hasta que empiezan los síntomas, pueden pasar 2 semanas. Eso se llama periodo de incubación. Entonces, cualquier medida que yo tome desde el punto de vista de prevención o qué sé yo, se va a demorar 2 semanas en reconocerse en cuanto a número de casos. Y luego, de cuando la persona empieza con los síntomas, puede a veces no consultar inmediatamente y puede a veces tardar en hacerse el diagnóstico y ese también es un desfase
entre que la persona empieza con los síntomas y tiene el diagnóstico efectivo del laboratorio con el test de PCR, ¿verdad? Entonces ahí también es otro tiempo más. Y luego, algunas de esas personas, un 15% más o menos, va a necesitar hospitalización y oxígeno, y más o menos un 5% va a requerir una cama crítica. Entonces, cualquier medida que yo tome para cortar el contagio ahora, dígase cuarentena, por ejemplo, eso se va a ver efectivo en número de casos en 2 semanas y después en disminución de fallecidos en un mes más o más. Ahora, este desconfinamiento actúa como al revés, porque yo estoy como abriendo la puerta y recién podría empezar un aumento de contagio en un par de semanas después, y traducirse después en fallecidos, lamentablemente, en un mes más. Entonces, esto no es instantáneo. El desarrollo de la enfermedad requiere su tiempo y por lo tanto, lo que yo dije desde el principio, incluso en mi región, ¿verdad? Y en los medios nacionales también, que había que cortar el contagio tempranamente, antes de llegar a tener la letalidad que hemos tenido. O sea, en realidad, hablemos de mortalidad más que de letalidad, ¿ya? Ahí podemos a lo mejor mostrar por qué la diferencia. Una gran cantidad de contagiados va a producir una gran cantidad de fallecidos. Tenemos más de 300.000 contagios en el país y tenemos más de 10.000 personas fallecidas. Eso es realmente un desastre. Y acá el manejo no ha sido de desastre, ni de catástrofe, ni con una visión de emergencia. Ha sido con medidas relajadas, un poco laxas, con querer a lo mejor parar, no parar la economía, pero resulta que esto se extiende y es como una agonía muy larga. Entonces, no sé, esto del desconfinamiento a mí me tiene un poco preocupada porque puede traducirse, ¿no es cierto?, en que en un par de semanas más aumenten de nuevo los contagios y esto se va a prolongar, se podría prolongar. Las medidas de desconfinamiento que se propusieron para la región son bastante específicas. Se abren cafés, restaurantes, cines, y se plantea que tienen que funcionar con un 25% de su capacidad. Y además, las otras dos medidas tienen que ver con actividades recreativas o deportivas. Se habla que en recintos cerrados pueden interactuar 10 personas como máximo, y en recintos abiertos o actividades al aire libre no más de 50 personas. Esas son las medidas de desconfinamiento que se propusieron para esta región y también para Aysén. Sí. Son las dos regiones. Y esto, en el caso de los ríos, se adiciona un cordón sanitario. Un cordón sanitario que tampoco, bueno, sabemos bien con la experiencia de otros cordones sanitarios que poco sanitario tienen en el fondo, porque tienen un impacto en términos de la movilidad, ¿no es cierto? Pero no se plantea como un espacio para pesquisa activa, por ejemplo, o de poder hacerle un seguimiento a quienes entran o salen desde esta región hacia otras regiones, en el caso de esta medida. Respecto a esas específicas medidas dentro del desconfinamiento, ¿cuál sería la reflexión, el análisis, digamos? Bueno, yo insisto acá en que las personas tenemos que estar educadas e informadas para poder tomar las decisiones. Decidir en el fondo si voy a la pichanga del fútbol, decidir si voy al gimnasio, decidir si voy o no al cine. A mí lo del cine, los cafés, bueno, a mí lo que me preocupa ahí es que hay algunos estudios hechos en China específicamente, en que ya se menciona de que podrían entonces transmitirse la enfermedad a través del aire y del uso de los aires acondicionados, por ejemplo.
El aire acondicionado lo que hace es captar aire y movilizarlo por todo el espacio del lugar cerrado, en lugar de la ventilación natural. Y si hay alguien que esté contagiado, porque eso es lo otro, las personas pueden no tener síntomas y estar contagiando. Y eso no lo pesquisa el termómetro, ni tampoco la persona a lo mejor no puede tener tos ni nada, pero sí está contagiada asintomática. Más o menos un 30%, entre 30 y 40% de los casos son sin síntomas. Y esas personas creen que están sanas y salen y van a tomarse el café, y el café, en el lugar hay un aire acondicionado, la persona habla, qué sé yo, elimina las gotitas de saliva al hablar, por ejemplo, y esas gotitas pueden quedar micropartículas, ¿no es cierto?, muy pequeñas en el ambiente. Esas partículas son chupadas, entre comillas, ¿no es cierto?, por el aire acondicionado, y luego se movilizan por todo el resto del espacio. Y por lo tanto, puede ser un foco de contagio. Tanto en los cafés, en los lugares cerrados, en los cines que no hay ventilación natural. Entonces, a mí me preocupa eso, y yo la verdad que le pediría a las personas que consideren esto antes de tomar la decisión de ir a ver o no a ver una película, o ir a sentarse a un restaurante. El tema para los epidemiólogos, nosotros no es tan importante la capacidad del local. Eso del 25% de la capacidad, yo puedo tener un local chiquitito en el que caben 10 personas y 25% son 2 personas, y resulta que el espacio es tan pequeño que no puedo estar a más de 2 metros con la otra persona. Lo que importa acá es reducir el contacto entre persona a persona. Eso es lo que hay que mantener, la distancia física de 2 metros o más. Eso es lo importante, no es tanto la capacidad. Y obviamente dentro del lugar hay que seguir utilizando las mascarillas, si se puede, escudo facial más mascarilla, porque las mascarillas son las que usa la gente, las que hacemos en la casa, de género, protegen poco, protegen alrededor de un 40%. No es lo mismo que la mascarilla que usa el personal de salud, que protege un 80%. O las del N95 que protegen un 95%. Entonces, si voy a estar en un lugar cerrado por bastante tiempo, más de 15 minutos, en un lugar cerrado sin ventilación y con aire acondicionado, hay riesgo de que me pueda contagiar. Entonces, es importante además en los espacios públicos la higiene, porque la persona que puede estar contagiada puede tener el virus en la mano, porque estornudó, porque tosió, dejó virus en sus manos, luego esa persona toma una manilla, abre una puerta, toca el mesón, la maquinita del el teclado, ¿no es cierto?, para apagar, y contamina. Y luego viene otro y toca esa superficie y se contamina. Se lleva la mano al ojo, a la boca, se tira el pelo para atrás, se contamina. Entonces es importante la higiene con cloro, ¿ya? El cloro diluido, una toalla, un paño con cloro, permanentemente cada 10 minutos estar limpiando la superficie en los lugares en que hay afluencia de público. Lo que yo, dime, Rodrigo. No, siga, continúo, lo estaba escuchando. Lo que yo recomiendo para la higiene de manos es súper importante, lavado de manos permanentemente, frecuentemente, con agua, con jabón, un lavado de manos que sea efectivo, tiene que ser largo, ¿ya? Se pone el jabón con harta espuma, se pasa entre los dedos, así, luego el pulgar, acá, luego la parte de atrás de la mano, ¿ya? Y las muñecas. Y después me enjuago. Eso tiene que durar como 20 segundos, ¿ya? Para que sea efectivo. Lavarse la mano frecuentemente si estoy en un lugar atendiendo público, por ejemplo.
El guante no me gusta porque el virus igual queda en el guante y la gente piensa que puede estar protegida y igual se lleva la mano al pelo, a la cara y se contamina igual. Entonces es mejor la mano y estarse higienizando la mano a cada rato. Alcohol gel también sirve, pero en realidad lo que yo recomiendo son las toallitas con cloro. Se prepara una taza de agua y se pone una cucharadita de cloro, de clorinda típica esa, que venden, ¿no es cierto?, en los almacenes, y esa taza con cloro se revuelve un poco y se mete en los paquetes esos de toallita húmeda, ¿no es cierto?, que tienen una tapita, se pone, se vierte ahí, luego se tapa, y cada vez que yo salgo puedo tomar una toallita y con esa toallita voy tocando la superficie, en lugar de tocarla con la mano desnuda, ¿ya? Y eso me permite ir higienizando las superficies que voy tocando, las pantallas del cajero, el teclado para pagar, los mismos productos que puedo ir sacando del almacén, del supermercado, puedo ir limpiándolo, el carro, ¿no es cierto? Todo lo que voy tocando, lo voy tocando con la toallita. Y así, entonces, esa toallita, como tiene cloro, desactiva inmediatamente el virus. Es un buen consejo, un buen tip, ¿no es cierto?, para evitar el contagio cuando uno sale. Y lo de los gimnasios es también súper importante, porque es independiente del número de personas que haya. Una persona que está contagiada, sin síntomas, suda, transpira, respira más veces por minuto, por lo tanto, elimina más virus, ¿ya?, aunque no tenga síntomas, y esos virus pueden ir quedando en las superficies de las máquinas que los van tocando las otras personas y ahí se contaminan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en Chillán, al inicio, en marzo, hubo una persona que se le mandó a cuarentena y en lugar de irse a cuarentena se fue al gimnasio. Esa persona produjo un brote tremendamente grande. Contagió más de 30 personas al haber estado 1 hora en el gimnasio. No tenía síntomas. Hay una estela que se produce. Un brote grande en Chillán. Y eso está descrito. Entonces, es independiente del número de personas. Entonces, por favor, piense bien antes de ir al gimnasio. A lo mejor hacer ejercicio en la casa o salir a correr a la calle tiene menos riesgo que ir a un gimnasio. Así es. Yo creo que este como recorrido, como recordar, ¿no es cierto?, medidas que son básicas al respecto del cuidado que tenemos que tener, nos hace pensar que con esto del desconfinamiento, que yo pienso, creo, estoy casi segura de que no se entiende muy bien de qué se trata, por lo menos acá, ¿no es cierto?, en Panguipulli, en la región, en este territorio, porque como bien dijo usted en un principio, nunca hubo una cuarentena real, ¿no es cierto?, en la cual nosotros estuviésemos conviviendo en confinamiento, ¿no es cierto? Sí, y por lo tanto ahora nos dicen desconfinamiento y la verdad es que muchas personas en las consultas, ¿no es cierto?, ahí mismo en el CESFAM preguntan a qué se refiere. Y la verdad es que en lo concreto, Rodrigo, ¿no es cierto?, comentaba que van a haber cordones sanitarios, ¿no es cierto?, pero todo está como... hay una información que no está tan clara también. Y eso hace, ¿no es cierto?, que, como usted dice, para poder tomar decisiones tenemos que estar bien informados, tenemos que tener, ¿no es cierto?, esta herramienta de la información a la mano, y no está en nuestro poder, no está quizás en medios de comunicación, no está instalada, y eso que genera mucha confusión. Y genera una falsa seguridad también esto de como desconfinamiento, vamos a poder ir a jugar a la pelota, vamos a poder hacer lo que en el fondo no estamos haciendo hace rato, que se entiende que a la gente le genera problemas en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, temas de salud mental, etcétera, pero en el fondo esta falsa seguridad de que parece que ya se está acabando todo puede generar, como usted bien decía, brotes y situaciones de contagio preocupantes. Sí, estaba yo revisando acá las recomendaciones de la OMS para relajar las medidas en el fondo, y la primera dice tener evidencia que muestre que la transmisión del virus está controlada. Eso significa, en la práctica, que los contagios han ido disminuyendo por lo menos en 2-3 semanas. Tener las capacidades del sistema de salud para detectar
testear y aislar. O sea, el TTA, ¿no es cierto?, la trazabilidad que se le ha llamado, que podemos un poco profundizar en eso, y yo ahí insisto en que es fundamental este punto, porque tiene que el sistema, ¿no es cierto?, de atención primaria, descentralizadamente en su territorio, tener la capacidad de encontrar un caso, buscar a sus contactos, aislar a ese caso, y los contactos también deben tener cuarentena. Hablamos de aislamiento cuando la persona está enferma, y de cuarentena cuando las personas están sanas, ¿ya? Y eso es lo que permite cortar el contagio y permite que ese microbrote se expanda y que vaya a contagiar a más, ¿ya? Eso tiene que estar instalado, y en este momento no está instalado, porque recién hace 3 semanas atrás se hizo por decreto, y recién hace 1 semana se traspasó algunos recursos a la atención primaria. Entonces, eso necesita trazadores, necesita tecnología, necesita información, una serie de condiciones, y también, si las personas no pueden hacer el aislamiento o la cuarentena, ir a residencia sanitaria, ¿ya? Necesita licencia médica, una serie de cosas para que la cuarentena familiar sea efectiva, y recurso, apoyo social. Apoyo si la persona no tiene contrato, que ocurre mucho en nuestro país, el trabajo, ¿no es cierto?, informal. La persona no tiene contrato y tiene que salir a buscarse la comida diariamente. Bueno, hay que apoyar a esa familia para que pueda hacer la cuarentena, ¿ya? Eso tampoco se ha hecho. Bueno, tercer punto, que los riesgos de brote se hayan reducido al mínimo, ¿ya? En particular en centros de penitenciarios o centros de ancianos, lugares cerrados, etcétera. Medidas preventivas en los lugares de trabajo, que es lo que decía yo, que tampoco se ha hecho mucho, ¿ya? Ahí las mutuales tienen un rol importante en que las medidas preventivas no queden en un papel, en un protocolo escrito, sino que tienen que efectivamente llevarse a cabo y capacitar a las personas que están en los lugares de trabajo para mantener la higiene, para cómo usar la mascarilla bien usada, que tiene que ser sobre la nariz y la boca, ya no en la pera y no en la frente, que tiene que manipularla por las orejas y no por el frente, porque se contamina, ¿ya? La higiene en los lugares de trabajo con cloro, etc. Medidas de distanciamiento dentro de los lugares de trabajo. Entonces, medidas preventivas. Luego, el tema de importación de los casos, que ahí el cordón sanitario es lo que sirve, porque de alguna manera, bueno, ahí al menos se toma la temperatura y se ve si la persona que está ingresando al lugar está dentro de, porque la policía tiene acceso, ¿no es cierto?, a los RUT que están como contacto o que tienen una PCR positiva, etc. Sin embargo, el tomar la temperatura no te va a detectar a los casos asintomáticos, que son como el 30%. Entonces ahí, más o menos. Y lo último, el último dice que las comunidades tienen voz y participan en la transición. Y eso efectivamente no se ha hecho. No se ha hecho. Porque claro, a usted no le preguntaron, ni tampoco han hecho educación, y por eso a mí me interesaba también estar acá presente para poder educar e informar a las personas que puedan tomar sus decisiones informadamente. ¿Salgo o no salgo? Si puedo quedarme en la casa, me quedo en la casa. Las personas que pueden hacer teletrabajo, seguir haciendo teletrabajo, que tengan la flexibilidad en sus lugares de trabajo para hacerlo. Aunque las medidas se hayan relajado. Y no sé, si voy a la pichanga el sábado o no voy. Entonces hay que tomar las decisiones informadamente. Y eso es lo que ha faltado. No ha habido una campaña comunicacional que me diga, lávate las manos, ponte bien la mascarilla, mantén tu distancia, que repita y repita y repita para que las personas lo internalicemos. Porque además, todo esto nos va a servir para el futuro, porque ahora estamos en la primera ola, pero van a venir más. Y si se empiezan a relajar las medidas, esa segunda ola va a venir en un mes más. Así es.
Muriel, Rodrigo, Sí. les propongo que vayamos a una pausa cortita y volvamos a profundizar en todos estos temas junto a Muriel Ramírez Santana, médico epidemiólogo, ¿no es cierto?, que nos está acompañando en este programa el día de hoy. Ya. Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Hola, mi nombre es Carolina, soy enfermera en CESFAM de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas. Hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas, ambas mascarillas tradicionales. Esta mascarilla es la mascarilla con tiras. Tenemos dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro. Y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible, que este va en el tabique nasal. Es importante, previo a la manipulación de la mascarilla, lavarnos las manos con agua y con jabón. Debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón. Luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal. Luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores, sin manipularla desde el frente. Es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos. Una vez puesta no debemos tocarla. Este otro tipo de mascarilla tiene elástico, también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma. Y luego adaptar y ajustar al mentón. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar. No la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra solo su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Pues le damos, de ahí Ángela le da el pase. Ya. Okay. Ya, súper. Voy a poner el cronómetro, ¿ya? Ya. Yo creo que aquí voy a ponerlo en 20, ¿ya? 20 minutos, para que ya ahí yo empiece como a poner como coro de que ya vamos cerrando, ¿ya? Eso. Vamos entonces de vuelta. Bueno, estamos de vuelta en este programa especial que estamos conversando con la doctora Muriel Ramírez Santana. Estamos hablando sobre desconfinamiento y bueno, le damos también el agradecimiento a las radios locales que nos están apoyando en la difusión, ¿no es cierto?, de este programa que también es educativo, preventivo del área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli. Recordarles que estamos siendo escuchados, ¿no es cierto?, a través de la radio Lagos del Sur en la 103.7, en la radio Mega 96.3 y a través de las plataformas, ¿no es cierto?, de redes sociales de la Corporación, Facebook, Instagram, YouTube. Agradecer a todos los vecinos, vecinas que nos están escuchando en este momento. Y bueno, le doy el pase a Rodrigo porque tiene una información que entregarnos para que podamos seguir conversando en esta oportunidad sobre desconfinamiento y todo lo que está sucediendo actualmente en esta situación de pandemia por COVID-19. Sí, bien. También un alcance ahí, retransmisión a través de la radio acústica, 101.5 también, Sí. para que la tengamos ahí presente. No, yo solamente, bueno, estamos hablando de toda esta situación del desconfinamiento, cuál es el impacto que va a tener en la población. Lamentablemente no estamos de acuerdo con esas medidas, ¿no es cierto?, que generalmente vienen desde un nivel central y toman muy poco en cuenta la decisión y la realidad que viven en los territorios las distintas comunidades que son afectadas por estas decisiones. En ese sentido, yo estaba revisando que esta semana hubo un acercamiento a través de una encuesta que propició el Colegio Médico, la Agrupación de Médicos de Atención Primaria y el Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Chile. Ellos hicieron una encuesta a nivel nacional, pero muy flash, muy rápida.
a médicos de atención primaria. Y salió el informe preliminar ayer, y hubieron 319 respuestas, 204 CESFAM del país, y 45 municipios, de 340 municipios más o menos que son a nivel nacional. Es una muestra nomás, no podríamos hablar incluso de una muestra significativa, pero es un inicio. ¿Y cuál es la importancia de este informe? Es que preguntaban acerca de las medidas respecto del traspaso de la trazabilidad desde las seremías, ¿no es cierto?, a los centros de atención primaria. Y sobre los ítems de traspaso de recursos, traspaso de funciones, respecto al testeo de los exámenes PCR y del reporte diario de la trazabilidad, que son los estudios, ¿no es cierto?, que se hace de los casos positivos respecto a sus contactos estrechos. Y bueno, para resumir, un tercio de los encuestados de los centros planteaban que no le han llegado todavía los recursos. Al día de esta semana, y esto ocurrió hace más de un mes que empezó, digamos, este anuncio. La mitad no estaba realizando testeos activos. Y un cuarto más o menos plantean que no tienen trazabilidad, un 33% más o menos, 35%. Son elementos que son decidores de lo que está sucediendo en la realidad. Y en lo comunal, lo que nos plantea a nosotros, acá en Panguipulli, yo les puedo comunicar que hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo solicitándole a la Seremía de que nos entregue el rol de la trazabilidad, ojalá de manera gradual, ¿no es cierto?, porque eso implica capacitar a quienes van a ser los trazadores, recursos, por ende, nosotros estamos trabajando con turnos 15-15, lo cual nos plantea que las funciones la diversidad de funciones están reducidas respecto a lo que hace cada uno de los equipos. Por lo tanto requiero recursos tanto del punto de vista tecnológico como también de recursos humanos. Eso aún no ha llegado. Y y esto, para terminar, estos últimos días llegó el manual del términos de la trazabilidad, pero la Seremía todavía mantiene el estudio original del caso positivo, lo cual quiere decir que nosotros solamente vamos a actuar en los seguimientos de esos casos. Y si aparecen nuevos casos en ese transcurso del seguimiento, podemos incorporar esa trazabilidad. Lo que quiero decir es que no se nos traspasa toda la función de la trazabilidad, todo el estudio. Lo que planteaba la doctora, que en el sentido, que incluso es una recomendación de la OMS, de que los equipos de atención primaria son los que tienen que ser el eje, digamos, de toda la estrategia de trazabilidad de los estudios de casos, eso aún no está diseñado así, sino que está diseñado solamente una parte, no se nos entrega una parte, lo cual, evidentemente, con el tema del desconfinamiento, las medidas y todo lo demás, habla por sí solo que vamos a tener problemas en un tiempo más. Sí, mira, a lo mejor es la importancia de que las personas sepan, cuando uno habla de trazabilidad, de qué se trata, ¿ya? Este virus es muy contagioso y se contagia por la vía respiratoria y de persona a persona, como recién dije. Una persona contagiada puede toser, hablar, estornudar y contamina superficies, se contamina las manos, contamina. Eso significa, normalmente sin ninguna medida, una persona es capaz de contagiar a 3 más, ¿ya? Sin ninguna medida. Eso entonces puedo reducirlo si yo tomo las medidas de evitar el contacto de persona a persona y el uso de mascarilla, el lavarse las manos, etcétera. Yo puedo disminuir ese riesgo de contagio. Es muy importante esto de la trazabilidad. ¿Y qué significa? Un caso positivo, ¿ya?, que está contagiando, puede fácilmente contagiar a los que están a su alrededor. Esa persona se contagió de otro, y antes de empezar a tener los síntomas, 2 días antes, empieza a ser contagiante, ¿ya? Y luego contagia durante todo el periodo que tiene síntomas. Entonces, lo que hay que hacer para evitar que otros se contagien de ese caso es buscar a los casos que tuvieron contacto estrecho
con esa persona en los días previos, ¿ya? Dependiendo de en qué momento clínico está, el médico, la persona que hace, ¿no es cierto?, la enfermera, el enfermero, la trazabilidad, tiene que preguntarle en qué momento empezó los síntomas, etcétera, y ver con quién estuvo en contacto los días previos, porque esos pueden estar contagiados, pero no van a ser síntomas hasta 2 semanas después. Por lo tanto, es importante encontrar esos contactos y que hagan cuarentena por 2 semanas, que es lo que va a tardar el virus en hacer su efecto para tener síntomas. Por eso son las 2 semanas de la cuarentena, ¿ya? Entonces, ese caso positivo se aísla. Ya vamos a ver qué condiciones tienen que cumplirse para aislarse a lo mejor dentro de la casa, y si no cumple condiciones, a lo mejor en una residencia sanitaria. Ese caso se aísla, los contactos se buscan y se les manda a cuarentena. Tiene que las personas explicarle la importancia de la cuarentena, porque mientras no hagan síntomas, igual pueden contagiar a los que están a su alrededor, y esa cuarentena tiene que ser familiar y efectiva. Vale decir que nadie de la familia de ese contacto también tiene que salir de su casa, quedarse en la casa, ¿no es cierto?, y estar atento a si hace síntomas, avisarle al personal de salud que pudiese estar presentando síntomas. Por esos 14 días, una vez que pasan los 14 días, si no hizo síntomas, quiere decir que no se contagió y listo, queda liberado. Si hizo síntomas, pasa a ser un caso, ¿ya? Entonces, paso a explicar 2 cosas. Primero, los síntomas. Los síntomas son de un resfrío, ¿ya? Es como una gripe. Fatiga, la gente se siente como cansada, como apaleada, ¿no es cierto?, con dolores musculares, dolor de cabeza, es muy frecuente, y un signo muy característico es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, ¿ya? Eso es como muy característico. Y puede pasar 1 semana, 5 días, hasta 2 semanas con esos síntomas a veces, ¿no es cierto?, como de resfrío, qué sé yo, y no pasa mayores. Pero un 15% de las personas van a empezar a tener dificultad para respirar, porque el virus llegó al pulmón. Y en el pulmón se produce una inflamación y empieza a juntarse líquido en el pulmón y la persona no puede respirar. Entonces se siente ahogado, despierta como ahogado, más la fiebre, ya que es un síntoma un poco más de gravedad, la fiebre alta, más de 38, y la dificultad para respirar con el aumento de la frecuencia respiratoria. Si las personas presentan esos síntomas, tienen que ir al hospital, ¿ya? Eso ya requiere apoyo de oxígeno y ingreso en el hospital, hospitalización, y puede que llegue a ventilación mecánica. La ventilación mecánica es terrible, es un procedimiento que nadie quisiera tenerlo. Te meten un tubo por dentro de la garganta que te llega hasta acá al pecho y que con una máquina te hace mantener el movimiento respiratorio. Eso es la ventilación mecánica. Es un procedimiento doloroso, invasivo, que tiene sus riesgos y tienen secuelas después las personas. Quedan con secuelas en los pulmones. Eso nadie lo ha dicho, ¿ya? ¿Cuáles son las secuelas, Muriel, de esa ventilación mecánica? La secuela de la ventilación mecánica, la persona puede quedar con un daño pulmonar permanente después, ¿ya? Eso significa que puede hacer una fibrosis pulmonar y después a la larga necesitar tener apoyo de oxígeno para el resto de la vida, ¿ya? Esas son algunas de las secuelas que puede quedar con alguien que tuvo ventilación mecánica. Y también produce infecciones cuando alguien está con un tubo metido dentro. Puede haber una infección secundaria y a lo mejor lo que va a matar a la persona es esa infección y no necesariamente el virus, ¿ya? Así que eso hay que tener ojo, digamos, en que esto no es chacota, o sea, realmente es una situación de gravedad, ¿ya? Y las personas que más pueden hacer esa situación grave son los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los obesos
se ha visto. Y bueno, y ojo que también los niños también pueden hacer este tipo de gravedad. Se ha descrito en los niños un síndrome que viene posterior al virus, pueden haber pasado 2 semanas que el niño a lo mejor tuvo un poco de dolor de cabeza, un poco de diarrea, porque a los niños les da diarrea, y después de 2 semanas empieza un síndrome inflamatorio y pueden hasta fallecer, ¿ya? En realidad este virus es muy extraño, tiene un comportamiento clínico muy errático, muy raro, y estamos recién conociéndolo porque es una enfermedad nueva. Lo que otro que quería comentar, si usted está enfermo, ¿ya?, con el coronavirus y no quiere contagiar a su familia, tiene que aislarse en su pieza, mantener la distancia con el resto de la familia, usar la mascarilla, ojalá tener un baño personal, porque el virus también se elimina por las fecas. Entonces, ahí también la higiene en el baño, en el lugar donde está la habitación, ojalá higiene 3 veces al día con cloro, ya, diluido, y también el servicio, ya, porque se contamina con la saliva, ya. El servicio, los platos, los vasos, etcétera, tienen que ser personales de la persona enferma, y quien los manipule, ojalá siempre desinfectándolo con cloro, ¿ya? Si no se cumplen esas condiciones dentro del hogar con alguien positivo, existe la opción de las residencias sanitarias. Eso existe en todo el país y eso lo determina, hasta ahora, nuevamente, hay un trámite ahí a través de la Seremi de Salud. El equipo de atención primaria no puede pedirlo y la Seremi lo evalúa y ahí le dan el pase. Pero lo ideal es que la persona quede aislada inmediatamente, no que se demore 3-4 días en el aislamiento, porque en esos 3-4 días, en un hogar que no cumple las condiciones para hacer el aislamiento, se va a contagiar toda la familia. Muy bien, Muriel. Muchas gracias por este recorrido. Bueno, comentarte también que en este programa del área de salud hemos ido hablando sobre este tipo de conceptos, como lo que tiene que ver con el cuidado, con la prevención. Y en este momento me parece que se hace muy importante y muy relevante volver a recordarlo y ponerlo en la mesa y darle protagonismo, porque como bien hablábamos hace poquito rato, ¿no es cierto?, esta situación de concepto de desconfinamiento genera este como relax, como que, ya, bueno, ahora está todo pasando, ya no nos vamos a preocupar tanto, ¿no es cierto?, de los cuidados que debemos tener, y creo que en este momento es muy importante seguir reforzándolos. El concepto de trazabilidad, que fue muy bien explicado por Muriel, me parece que es importante que la gente también lo comprenda, porque finalmente la acción, ¿no es cierto?, el procedimiento de estudio, ¿no es cierto?, de los pacientes que están contagiados y que pudiesen, ¿no es cierto?, generar estos contagios a otras personas, y ese estudio y ese ubicar a las personas, entregarle la información, ¿no es cierto?, entregarle las medidas de cuidado, va a generar que, ¿no es cierto?, el contagio no vaya aumentando, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, además el tema del cuidado en el aislamiento que usted mencionaba muy bien, es importante que la gente lo tenga presente, porque da la sensación, por lo menos acá en la comuna, no sé si Rodrigo tú me puedes ayudar un poco como con la realidad actual al respecto de la situación del virus, es como que pararon los contagios, ¿no es cierto?, o se frenaron algunos contagios, y eso genera una sensación de falsa seguridad, como generalmente uno lo nombra, y estas medidas tienden a relajarse, ¿no? Sí, bueno, no es nuestra preocupación permanente acá, sobre todo a partir de esta última semana cuando se plantearon las medidas que iniciamos esta conversación, las medidas de desconfinamiento. Nosotros estamos en números naranjas, se podría decir, estamos con un índice de positividad hasta la última semana, que es, digamos, cuántos test salen positivos del universo que se hacen semanalmente, bueno, el periodo que se está midiendo, de un 8,77. Uno podría decir que es un bajo índice porque está debajo de 10, que más o menos es lo que se plantea como algo ya de disminución del contagio, pero nosotros veníamos en alza. Acá hay realidades distintas y bueno, la doctora nos puede dar luces respecto a eso. Obviamente que nuestro país es, del punto de vista de la epidemiología,
no es lo mismo lo que sucede en una comuna de Santiago, incluso dentro de Santiago las diferencias son del punto de vista epidemiológico, para analizar el contexto de cada una de las comunas son diferentes, más aún entre las regiones. Nosotros acá en Panguipulli tuvimos el primer caso positivo testeado, fue el 18 de mayo. Pasamos más de 2 meses sin caso, cuando en el fondo la tasa de contagio en otras regiones, incluso en la región tan cercana como la novena, estuvo con brotes muy altos. Entonces, lo que quiero decir que estas medidas vienen a dar una falsa idea de seguridad. Es como un premio, ¿no es cierto? Se plantea como un premio. A ustedes que se portaron tan bien, les vamos a disminuir las restricciones. Cuando en el fondo nuestra curva o nuestra tasa de contagio todavía está presente, el virus todavía está acá y a lo mejor viene en alza todavía. Entonces, es una preocupación constante. La sensación que hay en los equipos, incluso en la comunidad general, Ángela lo planteaba, ¿no es cierto?, al inicio, es de preocupación, de mayor incertidumbre. Hay rechazo a las medidas. En Valdivia, organizaciones sociales, sindicales, gremiales, ¿no es cierto?, la sociedad civil está preocupada y está manifestándose en contra de estas medidas. Entonces, acá hay una situación que nos preocupa, y bueno, Muriel también nos ha planteado que lo que es el ABC, ¿no es cierto?, es la educación, la prevención, la promoción de las medidas que hay que insistir poblacionales, pero bueno, las medidas desde los gobiernos, desde este gobierno central, no ayudan mucho. No sé cuál es la reflexión, digamos, Muriel, respecto a esta situación, más bien. Sí, bueno, lo que pasa acá es que las decisiones se toman en la moneda, sin conocer las realidades locales, los territorios, y sin incorporarlos. Tenemos situaciones en el país bastante críticas en relación, por ejemplo, con los pueblos originarios, en el norte y en el sur. Y acá no se ha considerado tampoco una mirada social, de género, por ejemplo. La violencia que ha ocurrido durante las cuarentenas para las mujeres, el impacto que esto pueda tener en los niños, niñas y adolescentes, con el encierro, y el impacto también en los adultos mayores, que están ellos encerrados desde marzo, ¿ya? Entonces, son una serie de situaciones de punto de vista social que no han sido consideradas en esta crisis, que viene siendo mirado desde el punto de vista central y de una mirada económica y sanitaria solamente, y no social. Y eso no está bien. Ahora, insisto, la población y las comunidades con información y educada podemos tomar las decisiones. La decisión es suya, de si puede salir o no, si va a salir o no, en el fondo, si puede quedarse en la casa, mejor quedarse en la casa. La decisión es suya si quiere ir a un café, a un restaurante, al mall, al cine, la decisión es suya. El riesgo lo corre usted. Y no me puedo quedar con que, me voy a ir a contagiar y me da lo mismo, porque igual el gobierno ha dicho que me tengo ventiladores. ¿Usted quiere estar en ventilación mecánica? ¿Quiere que alguno de sus familiares llegue a ese nivel, a estar en ventilación mecánica? ¿Por ir a comprarse una papa frita? No sé, digo yo. Entonces la decisión tiene que ser de cada uno y de cada una informada y corriendo el riesgo. Ahora, si me obligan a ir a trabajar, también ahí, bueno, tengo que tomar mis medidas para poder ir a trabajar de manera segura. Ir con mi mascarilla, mantener la distancia y hacer higiene de manos y de superficie permanentemente en mi lugar de trabajo. Y si el empleador no me da las condiciones, bueno, tendré que presionar para pedir las condiciones. Yo creo que acá esto lo tenemos que parar nosotros de abajo.
No podemos seguir esperando que venga el papá a darnos todo, porque no nos van a dar, no nos van a cuidar. Acá nosotros tenemos que cuidar, no que a otra. Esa es mi reflexión. Muy cierta reflexión, la verdad es importante lo que Muriel estaba diciendo, lo que nos está comentando en este cierre ya del programa, a tener en cuenta, ¿no es cierto?, las decisiones que tomamos, qué es lo que vamos a hacer y tener este sentido de responsabilidad también comunitario y colectivo, cuidarnos entre todas, entre todos. El llamado entonces es, luego de esta conversación con Muriel Ramírez Santana, médica, que nos dice que, ¿no es cierto?, tomemos conciencia, nos informemos, podamos darnos cuenta de que estamos aún en una situación de cuidado, de cuidar a nuestros adultos mayores, niños, ¿no es cierto?, personas crónicas, y a seguir, ¿no es cierto?, colaborando y el apoyo comunitario para cuidar también nuestra salud mental colectiva, ¿no es cierto?, los vínculos, las redes que nos hacen seguir sosteniéndonos en este contexto tan complejo. Agradecemos a Muriel Ramírez este tiempo que se dio con nosotros acá en esta transmisión, en este programa radial desde el área de salud. Muchas gracias, Muriel. No sé si te quieres despedir de la gente, de los Sí, vecinos y vecinas de Panguipulli. muchas gracias, Ángela, Rodrigo, por la oportunidad de estar desde lejos presente en el sur. Y bueno, no tenemos tratamiento y no tenemos vacuna para el coronavirus. La vacuna eres tú. La decisión es tuya. Gracias. Bien, bueno, antes que me dé el paso, Ángela, yo reiterar los agradecimientos, Muriel. Yo creo que es muy relevante tu participación acá. Entiendo también, y conversábamos días anteriores cuando te estábamos cursando la invitación, de que ahora estás dedicada también precisamente desde lo académico, ¿no es cierto?, vinculado a la atención primaria, apoyando a equipos desde el punto de vista Sí. Y a la comunidad también, con líderes comunitarios, haciendo educación y prevención. Aprovecharme y colgarme a lo mejor de eso que a lo mejor te pudiésemos tener en algún momento en un futuro inmediato, quizás para también darte ese espacio acá, porque no todos los días tenemos la posibilidad de tener a una persona con tu experiencia, con tu trayectoria. A nosotros se nos fue, lo sabíamos, presentarte con todo tus pergaminos de trabajo, ¿no es cierto?, que incluso van más allá del territorio nacional. O sea, el hecho que hayas brindado a la humanidad parte de tu experiencia en otros lugares donde bien se necesitaba, ¿no es cierto?, habla de una persona con un altruismo gigantesco y con una capacidad, digamos, de comprender la situación, el contexto social histórico que estamos viviendo de una manera de lo que necesitamos ahora, que son los valores humanistas que queremos que afloren más allá de las decisiones del gobierno, de este gobierno. Así que eso, reiterarte a lo mejor que vamos a tener una invitación más adelantito hacia los equipos a lo mejor, o hacia la comunidad a través de estos medios. Sí, muy bien. Sí, eso Bien. estoy haciendo. Prefiero educar a la gente y ya no hablarle mal al gobierno porque no escuchan, las autoridades no escuchan. Me hice famosa por esa frase. Sí, bueno. Así es. Bueno, yo también despedirme, Muriel, qué suerte que tenemos de poder conversar contigo, una mujer, ¿no es cierto?, que ha hecho gran trabajo. Y bueno, nos vamos despidiendo ya, cerrando este programa con esta grata compañía, Muriel Ramírez Santana, médica. Nos despedimos y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan buenos días, buenas tardes, Bueno, que disfruten. gracias, chao. Hemos presentado Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.
cómo prevenir el coronavirus COVID-19. El área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli te invita a seguir estos sencillos consejos para proteger tu salud, la de tu familia y la de toda nuestra comunidad. Cúbrete con la parte interior del codo al estornudar o toser. Evita tocarte la nariz, ojos y boca. Evita aglomeraciones y el contacto con personas con síntomas respiratorios. Toma suficientes líquidos. Lávate las manos al menos 20 segundos con agua y jabón. Quédate en casa. Que solo un integrante de la familia salga en caso de ser necesario. Informó el área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli.